Hola ganchuleras y ganchuleros, hoy vamos a hacer un granny girasol que es muy fácil con unos puntos básicos, así que vamos al lío, que empezamos. Vamos a utilizar lana en 4 colores, en un color marrón chocolate, mostaza, amarillo y blanco, y voy a utilizar una lana muy común que podéis encontrar en cualquier bazar, que es esta de aquí. Nos indica que va a ser para una aguja de ganchillo del 4,5, pero yo voy a utilizar una aguja del 4, una tijera y una aguja lanera para poder acabar y rematar nuestra labor. Vamos a comenzar haciendo el centro. Para ello vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar puntos altos. Para realizar el punto alto y que no se note mucho el inicio, se puede iniciar con 3 cadenetas, pero vamos a hacerlo de otra forma. Lo primero es asegurar nuestro anillo mágico con un punto cadena. Vamos a estirar un poquito, giramos, introducimos la aguja por aquí, sacamos una hebra, vamos a introducir la aguja por abajo, sacamos y una vez que tenemos las 3 hebras del punto alto, vamos a realizarlo y realizaremos 15 más. En total tenemos que tener 16. Una vez que ya hemos realizado nuestros 16 puntos altos, vamos a cerrar nuestro anillo mágico tirando muy bien de la hebra de abajo y cortamos ya nuestra hebra superior, ya no la necesitamos más. Lo que vamos a hacer es sacarla y con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a rematar. Para ello vamos a pasar por aquí, no se ve muy bien, tomando las 2 lazadas del primer punto, vamos a meter nuestra lana por la aguja, sacamos por aquí, introducimos por el centro de la última y por la parte trasera de la primera y de la última. A ver si podéis apreciarlo muy bien. Y ahí se nos forma ya la última lazada. Como os digo, en este color no se aprecia muy bien. De esta forma no se nota tanto el inicio y el final de nuestra labor. Ya lo que hacemos es perder la hebra, ya que la tenemos en la aguja, y rematamos ya el círculo. Podéis hacerlo ahora, podéis hacerlo al final, dejarlos todos para rematar al final, pero yo prefiero, a medida que voy trabajando, rematar las puntas y de esta forma después no tengo que estar rematando un buen rato, que es lo más engorroso, lo que menos nos gusta, ¿verdad? Pues perdemos por ahí, cortamos y la del centro hacemos lo mismo. Introducimos la aguja por aquí en unas cuantas varetas, puntos altos y perdemos. Y a medida que lo voy haciendo yo lo voy rematando. De esta manera ya tenemos nuestro centro. Vamos a seguir ahora con el color mostaza. Para realizar la segunda vuelta con el hilo mostaza hacemos una cadeneta para iniciar la labor. De esta forma la aseguramos, dejamos holgado, sacamos, pinchamos en cualquier orificio de los 16 que habíamos formado en la primera vuelta, introducimos y sacamos la lazada. Y ahora para iniciar aseguramos con un punto cadena, sacamos un poquito una hebra larga, giramos, introducimos en la primera aquí, sacamos hebra, pinchamos abajo y sacamos hebra. Esto es como si tuviéramos ya las 3 lazadas para un medio punto, pero no lo vamos a cerrar. Tenemos que hacer 3 medios puntos en cada hueco. Entonces tenemos 1, tomamos hebra, 2 sin cerrar, tomamos hebra y 3 sin cerrar. Ahora sí vamos a cerrar los 3 juntos. Con un poco de cuidado que no se nos salga ninguna lazada. Aseguramos con un punto cadena
y de nuevo hacemos un punto cadena. En el siguiente igual vamos a hacer en cada uno de los orificios, llevamos la hebra siempre por aquí atrás escondiéndola. Vamos al siguiente, pinchamos y hacemos 3 medios puntos sin cerrar. 1, 2 y 3, y ahora sí ya cerramos toda nuestra labor y hacemos un punto cadena para asegurar y otro punto cadena por ahí. Volvemos de nuevo en el siguiente a hacer 3 medios puntos sin cerrar, 2 y 3, y ahora pasamos para cerrar todo junto. Punto cadena y punto cadena para adelantar. Así vamos a hacer 16. Terminamos el último asegurándolo con 2 cadenas y cortamos la hebra. Sacamos la hebra por aquí y de nuevo introducimos por el primer bucle que habíamos hecho ahí, y de nuevo por el interior de la última, rematando por aquí atrás, y de esta forma tampoco se nota tanto lo que es el inicio de la labor. Vamos a perder ya la hebra por aquí. Yo me gusta asegurarlo siempre con un pequeñito nudo ahí, y ya pierdo la hebra. Cortamos y ya tenemos nuestra segunda fila terminada. Vamos a continuar ahora con el color amarillo. Iniciamos de nuevo con un punto cadena para asegurar la labor y que no se nos pierda, no se nos deshaga el inicio. En cualquiera de los bucles vamos a pinchar, metemos también, introducimos ya nuestra lazada y esta la vamos a ir perdiendo. Aseguramos con una cadena, estiramos un poquito, giramos, sacamos una hebra de aquí, de la primera lazada que hemos hecho, sacamos otra de abajo y ya tendríamos lo que sería las 3 lazadas que necesitamos para el primer punto alto. Vamos a cerrar el primer bucle, pero lo dejamos sin cerrar del todo. Vamos a hacer 4 puntos altos en cada hueco. Entonces tenemos aquí lo que sería el primero, vamos a hacer el segundo también sin cerrar, vamos a tomar todo, que a veces escapa alguna hebra. Tercero, hacemos una y dejamos sin cerrar y vamos con el cuarto. Hacemos el primero y ahora sí, una vez que tenemos las 4 de los puntos altos más el inicio, vamos a cerrar todo con mucho cuidado de no dejarnos ninguna hebra por ahí. Aseguramos con un punto cadena y otro punto cadena para continuar, y en el siguiente vamos a ir guardando la hebra. Vamos a hacer lo mismo, 4 puntos altos sin acabar de cerrar. Sería 1, 2, 3 y 4, y una vez que tenemos ahí los 4 vamos a cerrarlos todos juntos y aseguramos con una cadena para que no se nos escape y otra cadena para adelantar, y vamos a ir haciendo lo mismo. ¿Veis? Aquí ya se nos ve la terminación de la última hebra. Esto ya lo vamos a rematar y así se nos queda ya todo bien escondido. Esta que llevábamos escondida también por ahí. Así que vamos a continuar de la misma forma, vamos a hacer 16. Pinchamos, sacamos y hacemos solo una parte, 2, 3 y 4, y ahora sí cerramos todas juntas, aseguramos con una cadeneta y otra para adelantar.
Después de los 16 bucles vamos a hacer lo mismo cortando la hebra. Sacamos por aquí, vamos a introducir nuestra aguja por el centro, tomando las dos hebras del primer punto, por ahí, y por el centro de nuestro último punto cadena, y ya la pasamos para aquí detrás, y ahí se forma nuestra última lazada. Ya la tenemos lista. Vamos a rematar por la parte trasera como anteriormente. Para realizar la última vuelta de punto en color blanco vamos a hacer un punto cadena para asegurar la labor. Dejamos la lazada un poco holgada, introducimos el ganchillo por cualquiera de los orificios y sacamos la lazada. De esta manera no se nos escapa. Vamos a iniciar con esta parte central de aquí, que son 3 puntos medios, y para ello aseguramos con una cadena, deslizamos un poquito esta lazada, giramos, introducimos por aquí, sacamos lazada, por la parte de abajo también otra lazada, que tenemos ya para los tres lazadas para el punto medio, perdón, y sacamos todo junto. Ahí tenemos nuestro primer punto medio. Queda un poquito más gordito de esta forma, o podéis utilizar 2 puntos cadena de subida, pero de esta forma queda más disimulado. Tomamos hebra, segundo punto medio, volvemos a tomar hebra y el tercer punto medio. Ahí lo tenemos, ya tenemos la parte central hecha. Vamos a seguir al siguiente bucle sin hacer ningún punto cadena, como veis, con 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y ahora nos desplazamos para realizar la esquina con doble punto alto. Vamos a hacer 3 dobles puntos altos, perdón, vamos a coger 2 lazadas, sacamos 1, 2 y 3. Ahí tenemos el primer punto alto hecho. Vamos a hacer 2 más, 1, 2 y 3, y vamos con el tercero, 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 puntos cadena para la esquina y volvemos a realizar 3 puntos dobles altos. Y ahora de igual forma vamos a repetir 3 puntos altos, tres puntos medios en el siguiente, tres puntos altos, y ahora vamos a formar de nuevo otra esquina, así que 3 puntos altos dobles, dos puntos cadena y 3 puntos altos dobles. Y hay que repetir lo mismo, de nuevo. Llegamos de nuevo a la esquina. Ya he realizado 2 puntos altos dobles. Vamos a hacer el tercero. 2 cadenas.
1, 2 y 3 puntos altos dobles para terminar la esquina. Ahí tenemos 1, 2 y 3. Continuamos con 3 puntos altos, que es lo que nos queda para finalizar ya nuestro granny. Vale, ahora para cerrar simplemente lo que vamos a hacer va a ser cortar la hebra, sacamos, con la ayuda de la aguja lanera vamos a introducirla por las dos hebras del primer punto, sacamos por aquí, introducimos por el centro de nuestro último punto, tomando aquí 2 hebras y pasándolo para el otro lado. Así se nos cierra nuestro último punto para finalizar, y como veis no se nota donde hemos empezado tanto como si lo hiciéramos con cadenetas. Vamos a asegurar por aquí, como me gusta con un nudo siempre, y ya escondemos nuestra aguja con el hilo por aquí, lo perdemos. Ahí está. Sacamos por aquí y ya cortamos las 2 hebras. Ahí está. Y ya tenemos terminado nuestro granny. Acomodamos muy bien y listo. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!